Ya a esta altura creo que, salvo Dani, que somos casi compañeros, con todo lo demás ya han sido alumnos, así que siempre está lo que acaba de plantear Isauro, que es el sufrimiento que los hago tener en la facultad, ¿no? Un karma que debemos llevar. Bueno, como le decía Isauro, como esto va a estar grabado, está bien ahí. La primera media hora, o capaz que sea un poquito menos, va a ser solamente una charla introductoria. Y después sí, todas las preguntas o todas las discusiones que podamos tener, porque podemos tener opiniones divergentes, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hablar es un poco de malezas y del manejo de malezas dentro de un sistema, ¿no? Y lo vamos a circunscribir un poco más a lo que sería el maíz y aún más chiquito que sería el maíz tardío, que tiene un comportamiento totalmente diferente de lo que sería un maíz temprano. Cuando comencé esto dije, vamos a empezar con esas cosas que estudiamos fundamentalmente en fitopatología, que es el triángulo epidemiológico, y entonces tenemos en un ambiente una plaga, que en este caso va a ser una maleza, y un cultivo que es susceptible. ¿Y cuáles son las interacciones que se producen entre todo eso? Es decir, la maleza con el cultivo tiene una interacción de competencia. Además, la maleza es un gran herbicida, ya que la maleza también va a competir el cultivo, perdón, va a competir contra las malezas. Entonces, ¿desde qué momento podemos considerar que el cultivo ya ha superado esa barrera, que es lo que vamos a llamar como periodo crítico de competencia, que es una de las diferencias que vamos a ver con las otras adversidades fitosanitarias que la vamos a ver en la próxima charla, que serían las plagas y las enfermedades, ¿no? Ahí vamos a plantear que no existe un periodo crítico definido, sino que dependiendo de la enfermedad y dependiendo de la plaga va a tener un momento oportuno para atacar a ese cultivo. La maleza no lo necesita el cultivo, la maleza lo que necesita es un lote, y la maleza va a tener un periodo, que es lo que llamamos periodo crítico de competencia, dentro del cual tiene que estar libre de malezas para poder desarrollar todo su potencial. Además, el ambiente va a interactuar con el cultivo, con la maleza, y eso va a ser una de las dinámicas que vamos a tener, cuál es el comportamiento ante diferentes años. Nosotros acabamos de pasar un año de una sequía extrema. ¿Qué es lo que podemos esperar del comportamiento de la maleza ante esa sequía o ante años muy húmedos? ¿Qué podemos esperar del ambiente con el cultivo? Y acá vamos a ver que si bien lo hacemos todo junto en un sistema de rotación, soja y maíz, son totalmente diferentes a su comportamiento con el ambiente, ¿no? Y dentro de este triángulo vamos a poner al producto, en este caso un herbicida, que va a interaccionar con la maleza buscando controlarla, que va a interaccionar con el cultivo tratando de que no se originen fitotoxicidad, por ejemplo, y que va a interaccionar con el ambiente, cuál es el comportamiento ecotoxicológico de ese producto dentro de un ambiente. Empezando por la maleza y cultivo, las malezas interfieren con el cultivo en dos procesos, uno la competencia y otro la alelopatía. Cuando hablamos de interferencia, vamos a ver que la maleza puede interferir solamente por tres cosas: agua, luz y nutriente. Y acá, si tenemos el mismo sistema granario, ¿no? En la soja, ¿cuándo tiene un periodo crítico de competencia la maleza contra el cultivo? ¿Cuál es el periodo crítico de competencia? ¿Cuándo comienza el periodo crítico de competencia? Cuando surge en el año 96 las variedades transgénicas resistentes al glifosato, se pensó nunca más vamos a usar otro tipo de herbicida. Empiezan a salir algunos herbicidas que eran mezclas, por ejemplo, de glifosato más imacetapir, lo que se llamó, por ejemplo, una marca comercial Alteza, porque lo que se buscaba era evitar la competencia inicial. Existe la competencia inicial, donde tenemos una planta de soja muy chiquitita, una planta de maleza muy chiquitita, y recursos que sobran, porque imagínense que ese ambiente tiene que soportar una planta que puede llegar a 1 metro de altura. ¿Existe esa competencia inicial? Bueno, después nos dimos cuenta que no existe esa competencia inicial y que en soja la competencia empieza
en la semana número 3. A partir de los 21 o 25 días empieza la competencia entre maleza y el cultivo de soja. Y en el maíz, si bien ahora no vamos a hacer interacciones, me gustaría que uno vaya pensando cuándo empieza, ¿no? Porque también podemos pensar que tenemos una planta muy chica, la planta de la maleza es muy pequeña, los recursos en ese momento sobran, porque el sistema puede llevar a una planta de casi 2 metros de altura. Entonces, ¿cuándo comienza ese periodo crítico de competencia? En la soja habíamos dicho 3 semanas, y en el maíz, bueno, en el maíz es bastante antes, ¿sí? Si uno se refiere a los datos de la bibliografía, va a ver que la competencia, el periodo crítico de competencia en el cultivo de maíz empieza a partir de B2, es lo que nos está indicando ahí. Y podríamos decir que el periodo crítico de competencia empieza incluso antes de B2. ¿Cuándo empieza? Fíjense que en este trabajo lo que muestra es si la maleza nació en el estado de B1 del maíz o en el estado de B4. En el estado de B1 son los triángulos blancos y en el estado de B4, en el estado de B4 en los triángulos blancos y en los círculos negros sería cuando la competencia ha comenzado en B1. Fíjense la diferencia de rendimiento. Y esto es porque el maíz, el proceso de competencia de las malezas hacia el cultivo comienza desde el mismo momento de la emergencia. ¿Por qué? Porque si sobra agua y sobran nutrientes en ese sistema y luz, no hay sombreado, ¿no? Pero sí, la cuestión es una cuestión de luz, es una cuestión de reflejo de luz, es una cuestión de qué pasa con la relación entre el rojo y rojo lejano, que lo podríamos ver en este otro trabajo, donde lo que parte es analizar la parte aérea y la parte subterránea de un cultivo de maíz, la relación entre parte subterránea y parte aérea, si hubo una competencia inicial de maleza. Y entonces lo que tienen ustedes a la izquierda es un cultivo que nació con maleza y lo que tienen a la derecha es un cultivo que partió limpio. Y lo que pueden ver es que la relación entre la parte subterránea y la parte aérea es mucho menor. Es decir, que el maíz va a desarrollar menos sistema radicular cuando nota que empieza una competencia inicial. Muchas veces yo me pregunto, ¿en qué somos más o buscamos ser más eficientes en la siembra? ¿En una siembra de soja o en una siembra de maíz, ¿no? Y hasta la velocidad a la cual sembramos, ¿no? Y en el maíz siempre buscamos ser más precisos porque queremos que todas las plantas estén a la misma profundidad de manera de que no haya plantas que salgan antes que otra, de manera de no tener plantas dominantes y plantas dominadas, ya que la planta dominada va a disminuir mucho su rendimiento. Lo vamos a ver en un ensayo que hicimos en un lote con altísima presión de Amaranthus, en este caso Amaranthus palmeri. Esa es la presión que teníamos en el lote. Lo que hicimos fue desecar todo, hacer la siembra y en unas parcelas pusimos un herbicida preemergente, de manera que no haya nacimiento de maleza, y en las otras parcelas dejamos el nacimiento de maleza y lo que hicimos fue una aplicación en B2 o B3. La respuesta fue esta. Lo que vemos ahí a la izquierda es el cultivo con preemergente, fíjense el color del maíz, y lo que tienen a la derecha de la línea es el testigo apareado, ¿no? La alta población de Amaranthus que tenemos. Y este es un maíz que se le permitió nacer junto con la maleza, es decir, no se usó un herbicida preemergente. Nace la maleza, la controlamos en B2, B3, tenemos un 100% de control, que es esto que estoy mostrando acá. Fíjense que son los cadáveres de Amaranthus, es decir, que el control había sido totalmente eficaz, pero la diferencia entre el cultivo, y la foto está tomada en el mismo momento, el mismo día, tenemos que observar el color del maíz, ¿no? Cuando no tuvo esa competencia inicial o cuando la tuvo la competencia inicial. El maíz es muy importante partir de un cultivo totalmente limpio. Además, el ambiente puede afectar a la maleza, y en esto después vamos a discutir un poco en el taller qué es lo que podemos esperar de un año seco. ¿Qué podemos esperar de un año muy seco como fue el año pasado? ¿O qué podríamos esperar de un año
que no tuvimos prácticamente helada, es decir, que tuvimos un invierno bastante benigno, ¿no? La maleza es un ser especial, es muy diferente a todas las otras adversidades fitosanitarias, no necesita de un cultivo, la maleza lo que necesita es de un lote. Va a tener un banco de semilla, cosa que no existe, no hay un banco de huevos de insectos, ¿no? Los insectos son poiquilotómicos y van a eclosionar todas las larvas al mismo tiempo. En el caso de las malezas, va a tener un banco de semilla. Dentro de ese banco de semilla, lo que vemos ahí es que la semilla se puede morir por patógenos, porque puede ser predada, o también puede entrar en dormición, que es un proceso que hace que las malezas puedan perdurar en el tiempo. El proceso de dormición va a hacer que las malezas se despierten dentro de 2, 5, 10, 40 años tan jóvenes como cuando se durmieron. Un Chenopodium puede dormir 40 años, un chamico, datura, puede dormir 50 años, rumex puede dormir 90 años. Es decir, que la maleza que se durmió hoy se va a despertar dentro de 90 años tan joven como cuando se durmió. Y en este proceso de que se despiertan de la dormición, esto es a partir de un trabajo que se hizo con CREA, originalmente con CREA Rodeo, después todo CREA Zona Norte, y que una gran parte de este trabajo de dinámicas poblacionales lo lideraba Karina Cabrera. Y lo que empezamos a ver es cuántas malezas hay en un lote, y lo que vimos es que hay más de 30 malezas, en un lote puede tener 37 malezas, eso es lo que sacaban en promedio esta película que se filmó durante 5 años, que dentro de las malezas se van a despertar algunas en otoño, van a vegetar durante el invierno y van a fructificar en la primavera, que son lo que vamos a llamar malezas invernales. Y después tenemos las malezas que se despiertan en la primavera, van a vegetar durante el verano y van a fructificar en el otoño, y vamos a llamar las malezas estivales, que dentro de las malezas invernales el 90% de las malezas son de hoja ancha, dicotiledonia, solamente un 10% son monocotiledonia, muy poca gramínea, cebadilla, avena, algunos cloris perennes, comelina, que puede estar naciendo también ahí en el otoño. Pero en el verano nos vamos a encontrar con casi el 50 y 50%, es decir, vamos a tener el 50% de monocotiledonia y el 50% de malezas dicotiledonia. ¿Qué lo lleva a despertarse esta maleza, ¿no? Bueno, podemos tener acá un factor discriminante. El factor discriminante normalmente es el frío. Es decir, que las malezas de verano van a necesitar el frío invernal para que las despierte de esa dormición. Ese es el factor discriminante. El calor del verano va a despertar a las malezas de invierno de su proceso de dormición. Es decir, que dentro de ese proceso de dormición vamos a tener aquellas que no duermen, como pueden ser rama negra, como puede ser el leucine. Son malezas que no tienen dormición. ¿Qué podríamos esperar para este año? ¿Cuáles malezas serían más predisponentes en estas condiciones? Después vamos a tener las que necesitan frío, las que necesitan calor, y si necesitan o no una respuesta a la luz. Las malezas, además de despertarse, se van a despertar en una serie de pulsos o una serie de cohortes, y evidentemente que está muy relacionado con la temperatura y las precipitaciones. Y lo que dice este slide es la dinámica de emergencia con precipitaciones inferiores a 700. ¿Qué pasará si tenemos precipitaciones superiores a 700 o superiores a 800? Entonces eso sería interesante, que podemos analizar qué pasa en un año seco o qué pasa en un año húmedo. Normalmente, cuando uno quiere trabajar en el manejo de plagas o en el manejo de enfermedades o en el manejo de maleza, uno lo que tiene que conocer, lo primero es al enemigo. En este caso deberíamos conocer las malezas. Acá la Estación Experimental Obispo Colombre tuvo un gran entomólogo que fue el ingeniero Miguel Costilla. Y el ingeniero Miguel Costilla era brillante y te decía, ¿querés controlar rata? Pensá como rata, ¿no? Entonces, en eso uno se pone a ver, y lo que él quería decir con pensar como, en este caso, como piensan las malezas, es interpretarlas para poder tener un mejor control, ¿no? Porque una vez que las malezas se despiertan
si hizo frío o si hizo calor, la maleza ya está en condiciones de originar una nueva planta. Ahora bien, después hay una serie de factores secundarios que hacen que esa maleza diga, voy a originar una planta o voy a volverme a dormir y entrar en una dormición secundaria. Uno de esos factores es la amplitud térmica. Si la maleza tiene una amplitud térmica muy grande, es decir, durante el día hace mucho calor y durante la noche es más fresco, la maleza se va a despertar. Ahora, si no hay tanta amplitud térmica, la maleza dice, hay alguien que me está cubriendo, tengo ese efecto, un efecto invernadero arriba mío que me está cubriendo esas amplitudes térmicas. No me gusta que haya alguien arriba mío porque me puede competir, ¿no? Y entonces la maleza entra en una dormición secundaria, así piensa la maleza. El otro factor que hace que la maleza se despierte o se duerma es la relación entre rojo y rojo lejano. El rojo es la insolación directa, recibir luz. Y el rojo lejano es la penumbra. Es decir, es algo que es una luz un poco tenue, no me está llegando mucha luz. Cuando la maleza tiene una relación amplia, es decir, mucho rojo y poco rojo lejano, la maleza dice, tengo todo el sol a mi disposición, voy a despertarme. Si la maleza siente que en realidad hay muy poca insolación directa y mucho rojo lejano, dice, hay alguien que me está sombreando. Ella no sabe si eso que lo está sombreando es algo vivo o algo muerto, pero sabe que no recibe mucha luz y entonces dice, entro en dormición secundaria, me voy a despertar el año que viene, capaz que las condiciones estén mejores. Por eso el problema de maleza es un problema a largo plazo. Por eso es que los cultivos de cobertura pueden funcionar. Por eso es que la presencia de rastrojo va a hacer que tengamos menos cantidad de nacimiento de maleza que si está el suelo totalmente desnudo, ¿no? Si nosotros vemos entonces la dinámica de esta maleza a lo largo del año, que en este caso sería una leucine que se despierta en 5 cortes, y ahora lo relacionamos con el cultivo. No es lo mismo un cultivo de maíz temprano que un cultivo de maíz tardío, por muchos aspectos. Uno de esos aspectos es la temperatura. No me quiero meter en fisiología porque por ahí Octavio me termina aplazando en ecofisiología. Octavio dice que nosotros ya todos nos queremos dedicar a la ecofisiología. Seguramente mañana cuando lo escuchen van a entender por qué. La fisiología es tan hermosa que nos enseña cómo funciona todos los cultivos. El maíz crece por temperatura. Cuando nosotros estudiábamos los manuales de ecofisiología, el maíz decía, bueno, necesita 58 grados de temperatura de suelo para germinar, ¿sí? Que es la acumulación térmica de sumar la temperatura máxima y la temperatura mínima, lo dividimos en 2 y le restamos 8 o 9, Octavio, de la temperatura base, que sería que por debajo de la cual no crece el maíz. Bueno, para alcanzar esos 58 grados, posiblemente en un maíz temprano del mes de septiembre, con un suelo que todavía viene frío del invierno, vamos a necesitar entre 10 y 14 días para que se produzca el proceso de la salida del coleoptile. Una vez que sale el coleoptile, después todo se basa en temperaturas externas. Una sumatoria de grados también para alargar una hoja, 2 hojas, 3 hojas y así sucesivamente la va a ir emitiendo hojas de acuerdo a la temperatura. Cuando esa temperatura nos llega a 50 grados, entonces la hoja no sale y entonces las hojas van a demorar mucho en aparecer. Y así como teníamos un periodo inicial, que es B2 o antes, y va a terminar en un momento que por ahí en algunos libros de periodo crítico lo van a encontrar en las 8 hojas. Yo me fijo más en que llegar a B10 o B12. Cuando nosotros llegamos a B10, B12, el periodo crítico de competencia ha terminado. Ya no va a haber competencia, no va a haber disminución de rendimiento por causa de las malezas. Y entonces llegar a ese B10, B12 va a depender de la temperatura externa que tengamos. En los maíces tardíos nuestros, los maíces norteños, NEA, NOA, vamos a ver que la planta larga 2 hojas, 2.3, 2.5 hojas por semana. Es decir, que nosotros vamos a llegar a B10 entre 30 y 35 días. Con lo cual, nosotros necesitamos un mes, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaría desde cómo hago para manejar esto
que son 3 cortes que me van a ir apareciendo antes de la emergencia del cultivo. Bien, puedo tomar una decisión técnica y hacer una aplicación de barbecho 1, 2, 3 veces. Por ahí puedo tener la tentación que la primera no era tan importante la corte y espero la segunda, pero la primera ya va a llegar una leucine con 3 macollos y entonces va a ser mucho más difícil de ser controlada. O bien puedo pensar en un solapamiento de herbicidas y entonces antes de que comiencen a nacer, ¿no es cierto?, antes de que se produzca el nacimiento de las malezas, es decir, en este momento puedo posicionar un herbicida residual, que en este caso debería ser de larga duración, porque estoy hablando que es un herbicida que debería aplicarlo en nuestra región los primeros días de noviembre, normalmente antes de mediados de noviembre debería estar aplicando un herbicida que me va a controlar esas 3 cortes y debería llegar con eso hasta fines de diciembre, primeros días de enero que estaría haciendo la siembra del maíz. Y ahora voy a poner otro herbicida en la siembra del maíz para evitar aquellas cortes, ¿no es cierto?, para evitar estas cortes, que sería el herbicida residual. Así como tengo un herbicida de larga duración primero, el herbicida que va sobre el cultivo de maíz, ya no necesito que sea tan largo. Ya necesito un herbicida que dure 35 días, 40 días, que sería el periodo al cual el maíz ya va a llegar hasta las 10 o 12 hojas. Si nosotros nos referimos a eso, entonces diríamos que todas las malezas anuales, donde sabemos que el 50% va a ser de hoja ancha y el 50% va a ser dicotiledonia, lo podríamos estar controlando con herbicidas residuales. Con lo cual, un herbicida de postemergencia en maíz sería un error de cálculo. Sería como la herencia, un error de cálculo. No llegaste a gastar todo lo que tenías. Ahora bien, no solamente en los cultivos tenemos malezas anuales. Es decir que en nuestro sistema podemos tener o sorgo de Alepo, o podemos tener borreria, o podemos tener cloris, es decir que ya no la estamos controlando con el herbicida residual. Entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Cuál sería el manejo para ciertas malezas, en este caso cloris tolerante a glifosato, sorgo de Alepo resistente a glifosato y borreria con tolerancia a glifosato? ¿Qué podríamos estar pensando de un manejo, ahora sí, de postemergencia? Y ahí es donde yo creo que cobran importancia las nuevas tecnologías. Nosotros partimos originalmente de un maíz que también era resistente a glifosato y hoy tenemos otras opciones en el mercado. Tenemos opciones como el uso de glufosinato dentro del cultivo, tenemos el uso de graminicidas, como pueden ser aloxifop dentro del cultivo, o podemos tener el uso de 2,4-D. Y aunque parezca que no, el 2,4-D siempre se usa en el maíz, el 2,4-D es un producto fitotóxico para el maíz. Muchas veces no lo tenemos en cuenta en los barbechos, ¿no? Es decir, que también tiene una ventana de aplicación dentro del barbecho, es decir, que tiene un tiempo de carencia, salvo que tengamos un maíz que sea resistente a 2,4-D. Y después, dentro del cultivo, vamos a tener una ventana de aplicación, ¿no es cierto?, que va a pasar entre B1 y B6, y luego del cual el maíz ya, el meristema apical va a estar por encima del suelo y el maíz se va a hacer susceptible al 2,4-D. Por eso esas nuevas tecnologías, ¿en qué podrían ayudarnos? Yo creo que las malezas perennes es un caso donde podemos ver el uso de estas tecnologías. Después tenemos ese herbicida, que por ahí lo estamos por usar en distintos ambientes, como un herbicida residual. Y cuando un herbicida llega al suelo, no todos los suelos son iguales, no todos los ambientes son iguales. Vamos a tener suelos con distinto pH y cómo puede afectarnos el pH a los distintos productos residuales que estamos aplicando. Vamos a tener distintos contenidos de materia orgánica y la cantidad de materia orgánica lo podemos asimilar a la cantidad de microorganismos y muchos de los herbicidas van a ser degradados por vía microbiana. Vamos a tener distinta cantidad de agua en esos ambientes, distintas precipitaciones, distinta textura de suelo. Y entonces,
no todo puede funcionar igual. Cuando nosotros estemos posicionando un herbicida en el suelo, lo primero que le va a pasar es que va a quedar retenido en ese suelo. Y el herbicida, una vez que está retenido, puede quedar dentro de esos primeros centímetros, puede ser transportado, ya sea por lixiviación a capas más profundas o por volatilización hacia el ambiente, hacia el aire, o bien puede ser transformado. Los grandes transformadores de esto va a ser el agua a través del proceso de la hidrólisis y los microorganismos a través de la degradación microbiana. Este conjunto de cosas, retención, transformación y transporte, lo que nos va a dar es el destino de ese herbicida. Y el destino va a significar o que tengo un grado de control dependiendo de la residualidad que pueda tener el producto, de la vida media del producto. Puede ser que me cause fitotoxicidad y entonces lo que vamos a tener que hacer ahí es una relación beneficio-riesgo de si nos conviene utilizar algo o no. Este es un esquema donde uno trata de simplificar qué es lo que le pasa a un herbicida y sería muy interesante si después en el taller podemos comenzar a discutir cómo funcionarían los productos en los distintos sistemas. Porque una de las premisas que muchas veces uno escucha es no se debe usar un herbicida en un suelo seco. Y eso podría ser uno de los temas de discusión. Entonces, para completar esto y dejar las premisas que me gustaría que discutamos en este momento sería, ¿cuál fue el impacto de la sequía en las malezas? ¿Cómo se comportaron las malezas y qué podemos esperar de la sequía del año pasado al comportamiento futuro de las malezas? ¿Qué otra cosa me gustaría que discutamos? Es del manejo de maleza en posemergencia. ¿Cómo haríamos el manejo de malezas en posemergencia, sobre todo de las malezas que son perennes? Y por último, lo que veíamos recién, cuál es la dinámica de los herbicidas en el suelo, ¿no? Me parece, coincido, lo que sí me parece que en el caso de la soja sería, se aproximaría, mi punto de vista, aproximaría bastante a lo que vos planteás, siempre y cuando pensemos en malezas que compiten por agua, suelo y nutriente, por agua, nutriente y luz. Cuando se trata de malezas, como vos mostrabas algunas ahí, que además son alelopáticas, me parece que puede arrancar en el mismo B1, B2 también de la soja, porque hay malezas que son muy alelopáticas para la soja. Sí, se lo ve por ejemplo con equinocloa. Cuando equinocloa la tenés del inicio, aunque después la mates, o urocloa. Vos matas urocloa de arranque, es decir, en un barbecho, pero la dejaste que crezca mucho y en esos rodales te pasa factura la soja. Sí, totalmente. Sí. Por eso había dicho la interferencia, ¿no? La competencia es solamente por 3 factores y la interferencia le sumamos las cuestiones alelopáticas. ¿Sí? Surgió un poco porque la idea esta, recuerdo en el año 96 que se había dado, que se autoriza las variedades transgénicas y con eso desaparecía todo el mundo de herbicidas en el cultivo. Para el que no está al tanto del mercado de herbicidas, el mercado de herbicidas en la Argentina es el 80% del mercado de plaguicidas. El 20% restante se divide en tratamientos para enfermedades, fungicidas, insecticidas y tratamiento de semillas. O sea que el 80% es maleza. A las compañías les desaparecía un negocio bastante grande y ahí surgieron un montón de mezclas como la que nombraba el Alteza, ¿no? Pero todo era la competencia inicial. Cuando uno no ve esa competencia inicial, lo que se hizo es dejar de usar preemergente y durante muchos años no usamos preemergente y después había que volver a hacer medio una escuela del uso de preemergente. Con Dani fuimos al Congreso de Brasilia, el Congreso Brasileño de Herbicidas en el año 2006, o sea, 10 años después de nuestra aparición de la soja transgénica, y en el año 2006 se estaba autorizando en Brasil el uso de variedades transgénicas resistentes a glifosato, o sea que llevamos 10 años de ventaja.
Cuando en el año 2006 fuimos al Congreso, en el Congreso era todo lo mismo que habíamos visto hacía 10 años nosotros acá, la competencia inicial. Todas las empresas estaban viendo las mezclas de herbicidas para la competencia inicial. Nosotros lo que decíamos era, fíjense en el vecino, o sea, el vecino éramos nosotros, los problemas que habíamos tenido de haber dejado de usar herbicidas residuales. Y entonces era no la competencia inicial como la zanahoria delante del carro para que el caballo funcione, sino que todos los problemas que se originan al usar solamente una molécula. Para contarle la película, el productor brasileño tampoco usó herbicidas residuales. Hace 3 o 4 años atrás estaban con 5%. Los problemas se van incrementando de malezas, son otros, por ahí Digitaria, Videns, Rama Negra, pero hoy, ¿cuántos años? 2006, bueno, 17 años de esto, hoy Brasil está en un 45% de herbicidas residuales, y nosotros ya estamos casi en el 100%. Sí, ahí Marcelo. Sí. Es interesante también saber, Marcelo está lógicamente dando un panorama general de la situación. Por supuesto, vos has puesto un ejemplo concreto. Yo les pregunto, por ejemplo, también, ¿qué pasa con borreria? ¿Qué pasa con borreria cuando tenés alta infestación al inicio, donde por características especiales, donde nosotros sembramos prácticamente en todo el norte con las primeras lluvias, está claro que va a tener un problema de implantación. Pero esas son cosas, digamos, especiales que tenemos, ¿no? Lo que marcó Marcelo es la tendencia en función de ese comportamiento fisiológico, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas, las excepciones que las tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los problemas ya de implantación por falta de humedad simplemente para que la semilla pueda germinar, ¿no? Tal cual. Y lo otro es que en ese momento, lógicamente, como decía Marcelo, el tema de la competencia inicial es un hecho, es una realidad. Muchas veces lo que se trataba desde las instituciones, desde todos, digamos, prácticamente la comunidad técnica, académica, imponer el uso de preemergente, no por una cuestión de competencia inicial, sino por una cuestión de introducir otros activos, además del glifosato, empezar a trabajar un poco con diferentes activos, que es lo que no se hizo y fundamentalmente tuvimos el problema de acelerar los procesos de resistencia, ¿no? Porque en general los postemergentes que se podían justamente, el productor era muy reacio a las mezclas postemergentes cuando había un producto de alta selectividad, ¿no? Claro, lo que dice Daniel, ya que la nombró Borreria, ¿no? Donde tenemos zonas. Javier, ¿en la zona de ustedes hay zonas con mucha borreria? No, me parece que no. Un poco, no solamente la extracción de agua que deja los suelos secos y no puede generar semillas, sino que en borreria hasta fuimos ajustando el secado de borreria previo al cultivo. Y ese secado previo después sabemos que va a rebrotar. No tenemos, en principio, herbicidas que lleguen al silopodio. O sea que el manejo de borreria hasta sería, en ese sentido, muy diferente a lo que podemos pensar en un sorgo de Alepo. Por eso eran las 3 malezas que había puesto, pero podemos agregar más si les parece. Nosotros esa borreria, en algunos cultivos, no teníamos herbicidas para postemergencia, es decir, para el rebrote. Por ejemplo, soja, es decir, que en soja no tenemos nuevamente un herbicida que pueda desecar borreria, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de las nuevas tecnologías, es decir, hay veces que uno dice, bueno, el que se quema con zapallo sopla hasta la sandía. Bueno, el tema es que no es... no es, bueno, hay que quemarse con zapallo. Esto lleva a que no pensemos siempre como lo que nos pasó con el otro evento biotecnológico, fue la soja RR. Es decir, que hoy, además, y yo creo que en la JITA, no sé si Javier querés opinar algo sobre eso,
el uso de hasta sojas por ahí en lis para los lotes con mucha borreria, que creo que en la zona de ustedes se está haciendo algo, ¿no? Sí, alguito de experiencia nos está dando la borrería. Recién hablábamos antes de entrar justamente con Daniel que borrería es una situación que se encara no con medidas aisladas, sino que requiere una integración de medidas en un sistema de manejo, un manejo cultural que tiene que integrar distintos componentes, ¿no? Ya los años nos han llevado a darnos cuenta que éxitos puntuales o circunstanciales no significan éxitos definitivos en borreria, sino se integran otras prácticas de manejo. Entonces está desde trabajar no solo el tema de los productos, que por lo general no hay productos de que por sí solo la controlen, hay que hacer un análisis de secuencia, de timing en la secuencia, de dobles golpes, triples golpes, combinación con residuales, más prácticas de manejo estilo población, fecha de siembra, acercamiento entre surcos. Ahora la alternativa que nos trae el sistema ELIS de tratamientos en post-emergencia, que es una gran cosa, y yo le comentaba a Daniel que hasta estamos pensando que quizás hasta el tema de fertilización, justamente porque el efecto de borreria, que es más competitiva en relación al cultivo en suelos pobres, que justamente por esa razón está proliferado, porque si hay algo a lo que es sensible es al sombreo y a la competencia borreria. Entonces, en suelos pobres o desgastados la corre de atrás. Entonces, quizás hasta una ayuda al cultivo desde el punto de fertilización también sea un sistema, un componente dentro del sistema de control de borreria. Nada más que para dar un ejemplo, digamos, de la necesidad de pensar los manejos de manera integrada. Lo otro que yo me quedé pensando, esto de si hay que tener cuidado y ser prudente con la definición de los periodos críticos de competencia, porque creo que eso nos lleva a hacer un análisis muy puntual de la maleza en relación al cultivo circunstancial. Pero por ahí no tanto a cómo hay que pensar esto en sistemas del más largo plazo. Puede ser que haya momentos en que la maleza no tenga incidencia en ese cultivo, pero sea oportuno controlarla teniendo una visión de sistema a largo plazo, ¿cierto? Atacando, evitando daños futuros, no del momento. Otra cosita, ¿te puedo hacer? Sí, pero toda... Me quedé pensando, y en esto es una reflexión, no es ni siquiera una reflexión. Nosotros también estábamos hablando con Salvador. Yo uso bastante los NDVI como apoyo a los diagnósticos o como herramientas de seguimiento. Me llama mucho la atención la mención que vos haces de la lectura del rojo, de la luz roja y del infrarrojo en el maíz, ¿no? Y lo razonaba así, no sé si será en un modo correcto. El maíz es un cultivo muy sensible a la competencia. De ahí por eso la importancia de la uniformidad horizontal y vertical, que todo está. Es muy sensible a la competencia. Por eso debe estar naturalmente equipado para leer la competencia en el medio. Entonces, la luz roja y la infrarroja hay otras luces que llegan, pero particularmente tienen importancia porque las dos actúan de alguna manera en el proceso de fotosíntesis. Una de manera activa y positiva, usada como energía, la roja. Sí. Pero la infrarroja, que se parece más a temperatura, es un tipo de radiación no beneficioso para la planta. La planta lo rechaza en general, porque cualquier aumento de temperatura en los tejidos afecta la fisiología. Entonces, en general, el NDVI, que se calcula por relaciones entre rojos e infrarrojos, lo que está justamente es midiendo la relación entre ambos, y esta relación cuando es importante indica que hay actividad, que quiere decir que hay predominio del rojo, predominio del infrarrojo, que el infrarrojo es reflejado por el tejido vivo, y el rojo escasea porque es absorbido. El que se refleja es el verde también, pero el infrarrojo también. Entonces lo que estaba pensando, imagino, es que el maíz poco competitivo le conviene hacer una lectura temprana de ver qué actividad vegetal hay a la vuelta. Y por eso hace una suerte de lectura de NDVI.
y en base a eso tomara su decisión, porque me parecía interesante eso, de a quién le doy prioridad en el crecimiento, ¿no? ¿A raíces o hacia arriba? Y si leo que hay verde a la vuelta, le doy prioridad arriba y relego las raíces, lo cual tiene consecuencias posteriores negativas para el cultivo. Claro. ¿no? Está buenísimo. A veces trato de llevarlo al pensamiento nuestro, humano, ¿no? Lo quiero humanizar las plantas, en el sentido que digo, ¿qué pensará en esta situación de que siento que hay alguien más, ¿no? Entonces, que por ese reflejo de luces. Y se me ocurre que el maíz es un cultivo pesimista, ¿no? Que cuando nació y vio que había alguien además de él, dijo, ¿para qué voy a seguir si ya me han competido, ¿no? Ahora lo veo desde otro punto de vista que vos me decís, no, tengo que ganarle a este y voy a crecer, en desmedro del crecimiento radicular que es exploración. Por eso mostraba esa relación de parte de raíz, parte aérea, ¿no? Y con respecto a borreria, claro que es el manejo ese al que propendemos, porque por ahí no tenés un herbicida que por sí solo, lo que vos decías, controle. Es decir, por ahí cuando uno tiene ciertas malezas y el paraquat era la salvación porque desecaba todo, y no sé, Daniel, si querés contar alguna de las experiencias, nosotros vemos que glufosinato es mejor desecante de borreria que paraquat. Mientras paraquat funciona en muchas otras malezas mejor, en el caso de... Pero vos decís doble golpe, ¿no? Pero el doble golpe es una cuestión de barbechos. O tal vez hoy no. Es decir, cuando vos puedes utilizar un herbicida desecante dentro del cultivo, quiere decir que podemos tener las opciones de un doble golpe dentro del cultivo, ¿no? Por eso es que estaba puesto también el tema de el manejo de las perennes en post-emergencia, ¿sí? No sé, Daniel, si querés contar alguna experiencia de los casi ensayos que haces. No, relacionado un poco al manejo, específicamente en maíz, y la posibilidad de los dobles golpes en perennes, justamente que estamos hablando, que muchas veces es limitante en función del manejo convencional. Hoy, digamos, con la tecnología en LIS y poder usar un aloxifob muy cercano a la siembra o en los primeros estadios y después un glufosinato, nosotros hemos trabajado muchísimo generando una información diferencial para el manejo, ya sea de anuales o de perennes. Porque muchas veces, si bien las perennes son las que no podemos tener una herramienta adicional en el manejo de preemergente, pero muchas veces ocurre que con los preemergentes, por una cuestión simplemente de actividad, digamos, de disponibilidad en la solución del suelo, nuestras primaveras son complicadas para que los preemergentes muchas veces anden como nosotros hubiésemos querido. Tenemos algunos pulsos que no son bien controlados y muchas veces esas anuales, de anuales me estoy refiriendo, tenemos la posibilidad de ser más contundente con un doble golpe, sabiendo que los herbicidas, graminicidas, SEASA, presentan muchísima sensibilidad al tamaño de malezas como a la humedad actual o la humedad post-aplicación, podemos ser contundentes a 7 o 10 días manejar en este caso con un glufosinato, ya en un maíz que probablemente ya esté emergiendo. O también lo mismo, en el caso de una maleza perenne, también hacer un aloxifob o aloxifob más glifosato. Muchas veces el glifosato, a pesar de que haya malezas tolerantes dentro de las perennes o resistentes, siempre aporta, no en todos los casos, a veces hay algún antagonismo, por eso es necesario conocer la interacción entre graminicida y glifosato, pero muchas veces, ya sea el graminicida solo o en mezcla con glifosato, poder también hacer un doble golpe con el glufosinato, dependiendo de la maleza perenne. Nosotros hemos generado toda una información en función de eso, de hacer una aplicación, más que un doble golpe, en algunos casos, aplicaciones secuenciales. Secuenciales significa que poder actuar sobre el rebrote, pero ya el rebrote de una perenne
bajo otras condiciones, digamos, son vástagos aéreos mucho más tiernos, estamos hablando que ya entramos en enero, y además también no podemos, tenemos que saber que la interacción del cultivo muchas veces es fundamental, y no es lo mismo poder actuar sobre un rebrote tierno de una maleza perenne con un glufosinato en un barbecho que no será para nada efectivo porque rebrotará ahí nomás, que dentro de un cultivo ya con un cierto canopeo que pueda lógicamente interactuar o competir muchísimo más. O sea, hay muchas posibilidades de manejar estos doble golpes, tanto en malezas gramíneas como también en latifoliadas. En latifoliadas está el tema también de conmelinas, por citar algunas, o hipomoeas en maíz, donde uno puede ir con una dosis sustancial de un glifo 2,4-D muy cercana a la siembra o ya con un maíz emergido, en un maíz en lis, y después rematar con un glufosinato a los 7-10 días. Son las posibilidades que nos brinda la tecnología. Creo que la maleza que dabas, creo que es una de las malezas que yo la sigo viendo en el NEA, que es hipomoea, ¿no? Porque a mí me tocó empezar a trabajar con maleza en el año 1987, porque mi jefe trabajaba con maleza y la maleza con la que trabajaba era hipomoea, y era la principal maleza norteña. Tan es así, tan importante era que acá en Tucumán había una comisión que se llamaba COPESI, Comisión Provincial de Erradicación de Hipomoeas, y bueno, y todo eso desapareció un poco con la variedad transgénica, con el uso de la siembra directa se lo llevó prácticamente, y el ENLEA, que siempre tenemos alguna rastra por el girasol, etcétera, creo que es el lugar donde hipomoea sigue siendo importante, ¿no? Entonces, no sé, ahí están de NEA. Sí. No sé si alguna experiencia con hipomoea, porque ahí tenemos después, acá en Leucine mostramos 5 cortes, ¿no? Hipomoea tiene muchas más cortes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo iríamos manejando a lo largo del año o qué están viendo de hipomoea allá? Sí. Y muchas cortes, ¿no? Muchas más cortes, ¿no? Es muy parecido a Sisius que tenemos nosotros en Candia, ¿no? Es decir, la cantidad de cortes que se presentan. No sé si alguien quiere contar un poquito la experiencia de... Hola. En el caso para mí de hipomoea, aparte de tener varias cortes, se empieza cada vez el problema que su control solamente con la triacina por ahí. Cuando metes una triacina, se te solapa, ya no podés meter algún podo emergente, entonces como que te lleva una o dos aplicaciones más, que es lo que lleva por ahí el productor a no llegar por ahí, ya se te mete gramínea, te mete colorado, se te mete bejuco, y el año pasado en particular, yo siempre lo controlé bien, ya el año pasado ya cada vez un poco más de glifo te lleva. Con la tracina tuvo medio seco, también tuvo media complicada. Y la verdad que sigue siendo en lotes por ahí un poquito más chacreados, más viejos, sigue siendo un problema que año tras año se ve. Se ve, y por ahí la combinación de algunos herbicidas que vienen ya de preemergentes de la última generación, que lleva, no sé, algún biciclopirone, que ya es un problema, que te lo meten con dual, ya dual no controla, tenés que meter atracina. Entonces, como que día a día, campaña tras campaña, cuesta más su control, y ni hablar si nosotros por ahí hacemos algo más ahí temprano allá en la zona Bandera y Semenetti, cuando la dejaste, hay años que no se la pudo hacer, 2 o 3 campañas se la pudo cosechar a los maíces. Gente que usó Acuron llegó a la cosecha incendiado. Incendiado, no podía, rompían todo. Se secó una vez que ya tampoco hizo mucho problema, hace 2 o 3 campañas hizo problema y se ve continuamente. Así como yo mostraba un triángulo, ¿no? Uno dice, dentro del triángulo de control de maleza es tener un producto eficaz aplicado en un momento oportuno y con una buena calidad de aplicación, ¿no? Yo de todos los productos más o menos nuevos que han salido, en el maíz, más que atracina, me gusta amicarbazone. Amicarbazone es más residual que atracina,
y es excelente, tiene una performance excelente sobre hipomoea. Creo que así como diclosulana es el herbicida para controlar hipomoea en soja, creo que amikarosona es el herbicida para controlar hipomoea en maíz. El tema está en que no es inocuo como es la atracina, y acá empezamos en la dinámica del herbicida en el suelo. Es un herbicida que aplicado en suelos sueltos puede llegar a ser fitotóxico para el maíz, es decir que uno tiene que empezar a pensar en el grado en la textura que puede tener ese suelo, la cantidad de agua, pero es un producto muy eficaz, ¿no? Pero ahí creo que va, por eso decía que vamos a tener un control inicial, y vos a su vez ratificabas y decía lo que partieron de Acuron, que tiene control de hipomoea, pero para mí amikarosona es mucho mejor que Acuron para el control de hipomoea. El tema es que te quedas corto, y entonces ahí es donde, porque por ahí ya pasaste de B6, ¿no? Y entonces no podés usar hormonales, y eso es las ventajas de ciertas tecnologías, es decir, puedo usar un 2,4-D en etapas más tardías para el manejo de esta maleza, además de las dosis que podés utilizar. Claro, exactamente, las dosis sobre todo. Las dosis que vos podés usar con 2,4-D, que ya de por sí tiene una ventana, incluso no podemos generalizar la ventana sobre los materiales planos, digamos, sin, en este caso, tolerancia a los 4D, porque es muy dependiente del tipo de termoplano. Pero vos tenés una dosis realmente que para una hipomoea no es suficiente. Entonces ahí es donde cobra también la tecnología de poder usar dosis realmente efectivas y independizándote bastante de esa ventana de aplicación. Acá creo que hace unos años los problemas que hubo con los maíces de la competencia fue varios de las aplicaciones afuera de término en maíz con glifo, fue para controlar bejuco en años húmedos. Claro. Fue uno Serios problemas, Horacio. Parece, Marcelo, que nada, ustedes están haciendo un montón dando un montón de ejemplos de los ambientes, la interacción con la maleza, la interacción con el cultivo y la interacción con algún activo. Y las experiencias vienen siendo las que vienen siendo, ¿no? Pero a mí me genera muchísima duda con el ambiente, ¿no? Porque los productos vienen siendo los que vienen siendo, y vendrán más o menos formulaciones que lees la etiqueta y te fijas en base a los registros. Los cultivos, bueno, tendrán más o menos germoplasma, tendrán una descripción, pero el ambiente no tenés, che, bueno, 5 años viene el ambiente así. O al menos a mí se me genera esa pregunta, ¿cuál es el ambiente y cómo interactúa con esto? Porque vos decías, che, se comporta de esta manera el maíz cuando nace, o es pesimista o se larga, lo que decía el flaco, se larga a crecer. A crecer. Y yo no sé qué hará la maleza ahora, digamos, ¿no? Porque yo no sé qué hará ella, tira más raíces, tira más parte aérea, como decía, un invierno benigno. Sí. ¿Viste? O sea, ahí es donde a mí me empieza a generar mucha duda qué estrategia utilizar, cuándo mete un preemergente, esto que vos preguntaste recién, che, suelo seco, suelo húmedo, y yo creo que ahí está la gran duda que tenemos la gran mayoría de... Bueno, a ver, y puede ser un tema discutible, podemos ver la maleza o el herbicida en el ambiente, y puede ser un tema discutible. Había una premisa que decía no se debe aplicar residuales en suelo seco, porque el herbicida no funciona. Claro, el herbicida necesita una activación, necesita pasar al agua, a la solución del suelo. No todos los herbicidas van a pasar a la solución del suelo, pero el 99% de los herbicidas tienen que pasar a la solución del suelo. Y acá habría que comparar fertilizante, ¿no? Es decir, cómo se comporta el fósforo y cómo se comporta el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es algo muy móvil en el suelo, va a penetrar a la planta por flujo basal, y el fósforo no se mueve, es decir, que va a penetrar a la planta por contacto. Así tenemos herbicidas nosotros. El 99% de los herbicidas penetran por flujo basal, y después tenemos los otros que penetran por contacto, que sería el caso de las dinitroanilinas, la trifluoralina o el pendimetalina. Son herbicidas que son cero móviles en el suelo, es imposible que se muevan, tienen la misma movilidad que tiene un glifosato en el suelo, así que son inmóviles en el suelo, por lo tanto necesitan tener contacto con el pelo radicular para
como son herbicidas inhibidores de la división celular, inhibir. Pero la mayoría de los herbicidas necesitan moverse con el agua de suelo. Y como los herbicidas necesitan moverse con el agua de suelo, necesitan que llueva. Ahora, el herbicida puede quedarse, por eso yo mostraba ahí y decía, lo primero que pasa es que queda retenido, puede transportarse, puede transformarse. Transformarse no se va a transformar porque las transformaciones son principalmente por agua, hidrólisis o por microorganismo. Y para que un microorganismo lo tome, tiene que también haber un proceso difusivo, es decir, que tiene que haber agua. Si no hay agua, no hay transformaciones. Pero si no hay agua, sí puede haber transporte. ¿Cuál es el transporte? A la parte aérea, hacia el aire, ¿no es cierto? Es decir que ahí lo que tenemos que ver es si el producto o es volátil o roza los procesos de volatilidad y entonces no podría ir en un suelo seco, ¿sí? A veces cuando me dicen, che, no, pero el herbicida no se lo ponen en el suelo seco porque no funciona. Bueno, vamos a ver casos. Y entonces algún año, creo que hace 2 años o 3 años, que también tuvimos un periodo muy seco, sobre todo más seco de lo normal en el invierno, creo que las precipitaciones se habían terminado en el mes de abril y volvieron en el mes de noviembre. Es decir, que todo lo que se había hecho en ese momento como barbecho largo, que podría haber sido finés o metsulfurón, o que se lo había hecho en el cultivo de trigo, ni siquiera fue incorporado, es decir, que quedó en el suelo. Pasó el tiempo y las siembras posteriores de maíz vieron la fitotoxicidad. No había llovido y el día que llovió se activó y empezó a contar el reloj de la vida de lo que puede ser una sulfonilurea, ¿no? Entonces, todos los herbicidas, porque muchas veces las consultas que uno recibe es, le he hecho en el mes de julio. Bueno, ¿cuándo llovió? Porque ahí es donde ponemos el cronómetro a funcionar y empezar a contar los días, ¿no? Entonces, a mí me pasa que muchas veces en esa dinámica que ponía antes de las 3 cortes de leucine, pusimos un herbicida que no se vuela, un herbicida que tiene buena residualidad y entonces una vez que haya agua, se va a activar el herbicida. Un herbicida se activa con nada. El herbicida más insoluble que existe, el más insoluble que existe es el flumioxacin, es lo más insoluble, 0,7 partes por millón, y se va a activar con 10 milímetros de agua. Y podríamos hacer las cuentas para demostrar que se activa con 10 milímetros de agua. Es decir que, y por otro lado, decir que todos los otros herbicidas que estamos hablando de 700, 500, 1000 partes por millón se van a activar mucho más rápidamente. Lo que uno tiene que ver es que, salvo muy pocas malezas que nacen sin agua, como Chenopodium, las Chenopodiaceae tienen esa capacidad de nacer sin agua, todas las malezas además van a necesitar agua para germinar. Es decir que esa misma agua que inicia el proceso germinativo de las malezas es la que va a dar acción a los herbicidas, ¿no? Esto en cuanto al funcionamiento en el suelo, lo que planteaba Horacio vos, es decir, ¿cómo funciona el herbicida o no? Es decir, yo nunca pondría una acetanilida, nunca pondría un S-metalocloro, un metalocloro, un acetoclor si no llueve, porque necesita indefectiblemente penetrar en el suelo para evitar volatilizarse, ¿no? Pero también tenemos que ver en esta reflexión que hacía Horacio es cómo se comporta el herbicida y cómo se comporta la maleza. ¿Y cómo pensamos que se comporta la maleza? ¿Cómo se comporta una maleza en un año húmedo o en un año seco? Normalmente lo que uno escucha en esto de haber andado es la maleza es más difícil en los años secos. Sí, bueno, lindo. Sí. Sobre todo los postemergentes, ¿no? Porque el tema de las eras cuticulares es una barrera que la planta pone para evitar perder agua y además es una barrera para la entrada de cualquier producto que nosotros estemos poniendo. Pero ¿cómo funciona una maleza en un año seco? ¿Cómo la ven? ¿Ah? Una maleza anual, ¿no? Es decir, que tiene que germinar de semillas. A ver, el cultivo nosotros lo hicimos medio tontito, es decir, que le quitamos la dormición, le quitamos la variabilidad genética y entonces nacen todos juntos al mismo tiempo y todas las plantas son iguales. La maleza tiene una variabilidad genética muy grande y nacen en cortes. Van haciendo por camada, si le falta agua, nacen poca y muchos quedan en el camino, pero sobreviven por ahí poco porcentaje que por ahí hacen plantas grandes y te dejan mucha semilla más.
y es como que me da la sensación que va aguantando hasta que hay un pulso importante de lluvia y nace el gran pulso que es el que te sigue generando los problemas, ¿no? Pero esos primeros que parecen que son pocos, después son que te dejan mucha, y van naciendo, por más que venga siendo seco. Hay muchas que quedan en el camino, de hecho vos ves que muchas veces con 10 milímetros nace y se corta y te queda, no sé, un 5%, que parece imperceptible, pero después genera un problema grande. Y va aguantando, aguanta y... Yo creo que la tiene, que Lucas la observó. Bueno, de algo eso es. Sí, Diego. Sí, Marcelo. Ahí la situación coincide con lo que dice Lucas, que la maleza como que va esperando la mejor condición en cuanto a pulso de maleza hablando, ¿no? Y creo que está bueno ahí lo que vos decías de la primera emergencia pre a la siembra de cultivo, que muchas veces hay por ahí un error que se comete acá en el norte, que uno está la tendencia de usar los herbicidas baratos al principio, porque si no llueve, o venimos mal de agua, o viene tranquila la cosa. Pero cuando vos tenés ese tipo de situaciones, como la que dice Luca, a vos el monstruo te lo aparece en noviembre, diciembre, y mucha gente comete el error por ahí de poner la cosa barata ahí y mete lo bueno adentro del cultivo. No sé qué opinas vos al respecto de eso. Y más años como estos y cómo venimos ahora actualmente, ¿no? En esta situación puntual que estamos teniendo ahora. ¿Me pones, por favor, qué hace Beto? Te están esperando con ansiedad a ver si hablas de... Es piroplasma del tema. Esto es lo que plantea Lucas, ¿no? Es decir, 700 milímetros evidentemente debe ser poco, por eso dice inferior, es decir, que empezamos a tener 600, 500. Esta es una película que habían filmado este grupo liderado por Karina durante 5 años. Es decir, que en 5 años se encontraron en zonas más húmedas, zonas más secas y con distintos años. Y el año, esto es evidentemente, si me lo ponen acá 700, quiere decir que es más seco y nace poquita. Es como que la mandan a la primera punta de lanza diciendo, vayan a ver qué pasa. Está la situación que planteas, Diego, de la cual comparto, es decir, que si yo tengo una siembra en este momento, tengo 3 cortes acá, y si empiezan a hacer el monstruo, vos lo planteabas en el mes de noviembre, tengo 45 días, 50 días hasta la siembra. Si pongo algo barato, de poca residualidad, por ahí no llego, y es un concepto, es decir, que sin pensar en tener la verdad, comparto con vos, pero puede haber otras opiniones divergentes. Yo pondría algo muy bueno acá, que me dure estas 3 cortes. Ahora, eso pasa con 700. ¿Qué pasaba cuando tenemos precipitaciones superiores a 800, o sea, más humedad, ¿no? Entonces, no necesito, ya las condiciones son buenas, tuviste buena precipitación, y entonces largo la camada grande, pero quiero que veamos una cosa. Acá hay 3 y acá hay 5. Acá es una ventana de 100 días, mientras que acá hay una ventana de 75 días. Es decir que la residualidad que yo espero del herbicida no es la misma la que tengo que esperar en un año seco que la que tengo que esperar en un año muy, muy llovedor. Es decir que las condiciones varían. El año seco, sí. Sí. Trato. Y la maleza no, también yo digo, che, vos decías, el cultivo es medio el fifí y el otro es buen Villamar. En Tucumán Central. No se adapta también la maleza, decir, bueno, yo tomo menos agua, me adapto un poco más. A ver, la maleza tiene un sistema radicular mucho más profuso, tiene que explorar más porque nunca la cuidó nadie. Y sequías... yo me puedo acordar de la sequía del 89, que algunos de ustedes por ahí capaz que ni habían nacido, eran muy chicos. ¿Vos no habías nacido, Lucas? En el 89 fue una sequía grande. Me acuerdo de la sequía del 2008-2009, que fue espantosa. Me acuerdo de la sequía del 2012, que fue menos espantosa que el 2008-2009. Y esta última sequía que hemos tenido prácticamente estos 3 últimos años, donde
La del año pasado supera ampliamente la del 2008-2009, pero la de 2008-2009 es una sequía que todos la teníamos más o menos presente. ¿Sí? La maleza ha pasado miles y miles de sequía en su proceso de evolución, ¿no? Y esto a dónde más quiero llegar. Bueno, lo que podemos esperar es que en años como el año pasado, la maleza por ahí sale en menos cantidades, pero muchas cortes. Perfecto lo que dijiste, es decir que las pocas que quedan van a ser matas más grandes y van a ser mucha más producción de semilla, porque deja de tener la competencia intraespecífica, que seguramente ya después van a hablar de la competencia intraespecífica en el maíz, cuántas plantas necesitamos, pero es eso, ¿no? ¿Cómo se comporta? ¿Qué podemos esperar de un año no tan frío? De un año no tan frío, lo que podemos esperar es que se despierten menos, ¿sí? Es decir que yo creo que si nosotros tenemos un año, las anuales, si tenemos un año llovedor, va a ser un año de mucho más fácil control de maleza. Con respecto al post-emergente, lo mismo, es decir que el uso de aloxifob es una herramienta más, ¿no? Es decir que poder usar aloxifob en acercarse, ¿no? Sobre todo a gramínea, como puede ser sorgo de Alepo, donde parece que lo único que teníamos era graminicida, después parece que lo único que tenemos son imidazolinona, después tenemos el nicosulfurón dentro del cultivo de maíz. Nosotros venimos probando con el azulán, no me gusta el azulán solo, pero sí mezclado con graminicida, y a veces me dicen cuál es el tiempo de carencia a un maíz, y el tiempo de carencia te lo da el graminicida, no te lo da el azulán, que no tiene una acción en el suelo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo nos podemos acercar a la siembra con un 2,4-D o un graminicida? Pero además, una cuestión es cómo se comportan las malezas ante una sequía, ¿no? Y si nos procesemos... Nosotros tenemos la primera resistencia en el año 94-95, que fue un Amaranthus quitensis resistente a ALS. ¿Qué pasó en la historia? Antes usaba un montón de productos, se aplicaba Treflan, se lo incorporaba, estábamos en la labranza convencional, luego se aplicaba una mezcla de metribuzin con alaclor, y luego íbamos a postemergente con fomesafen, con ventazón o con graminicidas, y así manejábamos las malezas y empezamos a sumar mecanismos de acción, que es lo que dijo Daniel hace rato, es no solamente cómo las controlamos, sino la combinación de mecanismos de acción. Y cuando surge el imazetapir y el imazaquín, empezamos solamente a usar dos herbicidas, el Scepter de preemergencia, el Pivo de postemergencia, se terminaron toda la otra mezcla de herbicidas y entonces la respuesta del sistema fue a los 3 años tuvimos un Amaranthus quitensis resistente a glifosato. Viene la soja transgénica resistente a glifosato en 96 y tuvimos unas vacaciones hasta el año 2003, 2004, 2005, que ahí empieza a aparecer allá en el norte, en Salta, sorgo de Alepo resistente. Una altísima presión sobre una maleza muy susceptible hace que la maleza sea resistente, ¿sí? Es decir que la imidazolinona era una alta presión sobre Amaranthus, fue resistente. El glifosato fue una alta presión sobre sorgo de Alepo porque era muy susceptible, fue resistente. Y ahí empiezan a aparecer otras malezas resistentes, empieza a aparecer el Oleum, luego creo que en la escala aparece el Leucine, después Quinocloa, y así empiezan a aparecer, ¿sí? Si ustedes vieron la REM de Aprecid que hace toda una curva de resistencias, ¿sí? Es una curva más o menos plana, que va creciendo muy poquitito y de golpe se dispara. Creí que la había puesto, no la puse ese slide, para decir, ¿cuándo se disparó? ¿Cuál es la sensación que tenemos de que se disparó todo ese proceso de resistencia y que hace que todos empecemos a pensar, uy, qué loco cómo tenemos maleza resistente? Y ya no solamente tenemos a glifosato, ya empezamos a tener ALS, después empiezan a aparecer 2,4-D y empiezan a aparecer muchas cosas y graminicida y se empiezan a combinar la resistencia, mezcla de resistencia cruzada. ¿Alguien podría decir un año? 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ah? 2015. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿A qué quiero ir con esto, no? Porque
Yo cuando vi esto que voy a mostrar ahora, que es cómo afecta el clima a las malezas, dije, pucha, vamos a volver a ver la curva de la renda Presid que hace Tino. Y entonces le hice una recta y luego hice otra recta cuando se dispara y ese quiebre de la recta me da el año 11-12. ¿Qué había pasado 2 años antes? Y bueno, sí, estamos en la misma, porque podemos decir, estamos con Alberto, pero es Cristina, Insaurralde es Cristina. Bueno, no, ¿a qué quiero llegar con 2008-2009, la gran sequía. ¿Sí? Y por eso quería mostrarle esto, que es algo bastante más nuevo. Este es un trabajo que hizo una investigadora brasileña que está trabajando en Estados Unidos, que se llama Benedetti. Y ella lo que probaba era si la planta no había sufrido estrés o había tenido un estrés de sequía. Lo que mide acá es la GR50. La GR50 es por su sigla en inglés de la reducción del crecimiento medio. Es decir que cuando nosotros vemos el grado de toxicidad de un plaguicida, de un insecticida a un insecto, vamos a medir la DL50. Cuando lo hacemos en fungicida es la concentración letal media. Y en el caso de las malezas lo que medimos es la reducción del crecimiento medio. Es decir, que no tenemos una dosis que o mata o no mata, sino que la planta a medida que va recibiendo dosis creciente va a ir disminuyendo su biomasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Es que si la planta no ha sufrido un estrés, acá tenemos 3 generaciones. La generación 0, que es la que recibió o no recibió el estrés. La G1 es el hijo, la G2 es la nieta, ¿no? Podemos decir que todas se comportan iguales. Eso siempre y cuando no hayan sufrido estrés. Ahora, ¿qué pasa cuando sufren un estrés de sequía? Esta es la planta original que sufrió la sequía, la hija es más resistente y la nieta es más resistente aún. ¿Sí? Es decir que si la planta pasa un estrés de sequía, tiene una cosa que se llama memoria de los genes. O es algo que se llama... el genoma sigue siendo el mismo, es decir, no cambiaron los genes. Lo que hace es que se empiezan a despertar algunos genes, ¿no? Es decir, que empiezan a modular otras cosas y esto es lo que se conoce como epigenética, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando el estrés es un golpe de calor. Es decir, que sufrió un golpe de calor y lo mismo. Tenemos las 3 generaciones y la planta que no ha sido estresada conserva su susceptibilidad al herbicida. En cambio, cuando tuvo un estrés de golpe de calor, va incrementando su GR50, es decir, que la planta se va haciendo más resistente. Ahora, ¿qué pasa si además le sumamos al estrés de sequía el estrés de baja dosis de herbicida? No es que estemos aplicando baja dosis de herbicida, pero si yo aplico un herbicida que no penetra en la planta porque la planta está estresada, está en un punto de marchitez temporaria, es decir, que cerró sus ceras epicuticulares porque la planta no tiene tanta agua en el interior y entonces no está turgente y no puede tomar el producto, la cantidad de producto que está entrando a la planta es una subdosis, ¿no es cierto? Y entonces lo que veían es que la planta original, la GR50 de la planta original es lo que está en verde. Es decir que el testigo podemos decir que se mantiene uniforme, podemos decir que el que sufrió la sequía se mantiene más o menos en los mismos valores, podemos decir que en este caso la que recibió una dosis menor de Quizalofop no se hizo resistente, pero la que sufrió la sequía y la baja dosis de herbicida, que es cuando estamos aplicando herbicida en condiciones no apropiadas para el manejo, la hija no pasa nada, pero la nieta se volvió totalmente resistente. Yo no controlo, por ahí no controlo esa primera y me quedó la mata y me semilla, bueno, después tiene un rodal que tiene que mandar los changos a sacar. Esto yo creo que, Horacio, No sé si se entiende en francés, era eso, digo.
Sí, sí, no es resistente a la azada. Yo lo creo, ya te doy. Yo creo que muchas veces hacemos el herbicida y hay que hacerlo calendario y entonces el barbecho lo tengo que aplicar independientemente de la condición ambiental que se encuentra la maleza, ¿no? Y después vemos que no lo controla, ¿no? Que queda mal muerta. ¿Está bien o está mal eso, no? Es decir, y lo que estamos viendo con esto es más o menos eso. ¿Qué pasa cuando una maleza queda mal muerta? Sí, estabas por aquí. Sí, Marcelo. Aquí, digamos, el efecto de la sequía, digamos, está ejerciendo una presión de selección sobre la maleza o la descendencia, o es un efecto, digamos, que puede ser reversible si las condiciones a largo plazo vuelven a la normalidad. No sé si se entiende la pregunta. Sí, totalmente, porque el genoma no cambia. Es decir, que lo que uno espera es que cuando hace una presión de selección con un herbicida, lo que cambió fue el genoma. Es decir, el ADN lo que está haciendo es codificar algo, va a codificar una proteína, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces va a tener su ARN mensajero, que es el que codifica la proteína. En el caso de la resistencia del sorgo Alepo, lo que pasó es que hay unas plantas que tienen la proteína que hace de carrier para que el herbicida pueda entrar dentro de la célula, porque entra por difusión facilitada. Es una proteína que está alterada, porque tiene un gen que la hizo que es un gen alterado, es decir, es una mutación. Lo que nosotros hicimos con el herbicida es seleccionar esa mutación. Matamos todos los susceptibles y lo dejamos resistente. Eso es lo normal que pasa en la aparición de la resistencia. Siempre es una presión de selección. Lo que pasa con esto es que es otro concepto de herencia que es la epigenética. Es decir que, y creo que cuando termine, una slide más, vamos a ver por dónde puede ir eso, ¿no? Sí, ese es uno de los términos que se usa, Daniel. Y el tema es que el gen, la epigenética es como que vos tenés algunos genes que están dormidos o ciertas partes están dormidas y lo que hace es despertar eso, por eso la epigenética es como que se despiertan nuevos genes y te lleva a que modulen algo diferente. Entonces, lo que lo despertó de la sequía es modular alguna proteína que te produjo un cambio que lo volvió resistente, ¿no? Y esa resistencia va a continuar. Este es un trabajo mucho más reciente, está publicado en Good Science el año pasado. Lo que muestra esto es, vamos a ver acá que es el daño del herbicida, ¿no es cierto? Entonces cuando yo aplico, esto es dosis creciente de glifo, ¿no es cierto? Y entonces una típica curva de respuesta dosis. A medida que voy aumentando la dosis de glifosato, aumenta el daño hasta llegar a un daño del 100%, que es la muerte de la planta. A las plantas esas, que tenían esa susceptibilidad, lo que se hizo fue pasarla por diferentes estrés, ¿no? Teníamos el testigo sin estrés, tenemos un estrés de sequía, un estrés por baja dosis de glifosato y un estrés donde se combina la sequía más una dosis baja de glifosato, ¿no? Lo que se ve es que las hijas no le pasa nada, más o menos siguen la misma tendencia, siguen la misma curva y no pasó nada. El problema va a estar en la nieta, ¿no? En la nieta, fíjense que el estrés de sequía y baja dosis de glifosato es el cuadradito blanco y es esta curva donde ya no se muere y a medida que voy aumentando la dosis, tengo más daño, pero la planta no se muere. Es decir, que la planta pasa a ser resistente. Es decir, ¿cuántas de las aplicaciones hicimos el año pasado? La hicimos en estas condiciones, con un estrés de calor, con un estrés de sequía y con un estrés de baja dosis de herbicidas que lo pusimos, ¿no? Y de un montón de herbicidas que pusimos, porque ahora estamos, al principio en el 2008-2009 era solo glifo, es decir, que la presión de selección, digamos, el despertar de gen era ante el glifosato. Hoy tenemos un montón de plantas nuevas. Si alguien lo quiere leer al trabajo, este trabajo se llama Memoria transgeneracional al estrés de sequía y bajas dosis de glifosato, que reducen la sensibilidad de Eragrostis al herbicida, ¿no? Y el resumen de esto sería que las plantas expuestas a un estrés abiótico o a herbicidas desarrollan mecanismos que alivian o reducen el daño causado por el estresor y transmiten esa habilidad a la progenie.
Era un poco para decir qué podemos esperar, ¿no? Es decir, que capaz que dentro de 2 años lo que estamos esperando es que se disparen un montón de nuevos casos, como en el 2011, 2012, y ahí a través de la sequía de 2008, 2009, ¿no? Como, sí. Los residuales podrían ayudarnos mucho a bajar esa población que está naciendo resistente. Porque vos con el residual estás trabajando con la mínima expresión, con una semilla, ¿no es cierto? Una situación de estrés, yo nunca iría a una aplicación solo de glifosato frente a la maleza. Ojo, o sea, si vas a una aplicación de graminicida, supongamos que vos tengas ya una maleza resistente al glifosato, vos tenés un sorgalepo y voy solo a graminicida, estaría bastante duro porque también tenés digamos, esto era a glifo, pero si te acordás del slide anterior era quizalofob, ¿no es cierto? Es decir que cualquier dosis baja puede ser un estresor que sumado a el calor o la sequía te puede conducir a que se despierten estos genes. Claro, pero lo que voy es que por ahí como una estrategia, más allá de que aplique un graminicida para una acción puntual o un glifosato para hoja ancha, lo que sea que esté aplicando, me parece que es básico ir en estas épocas de seca con un herbicida residual que para que esa maleza llegue a semilla y esa nieta en un momento nazca tuvo que haberlo habido. Yo creo que sí, a ver, el residual lo tenemos totalmente incorporado hoy, creo que por eso hice el parangón entre lo que nos pasaba y lo que nos pasa y nuestros vecinos que tienen 10 años menos y hoy están en 45% de residuales. Yo creo que no deberíamos, medio que todos los que trabajamos en maleza hicimos medio una escuela de decir hay que usar preemergente, hoy estamos en 2 preemergentes, es decir que estamos viendo un overlapping, o sea un solapamiento de residuales, de manera de no dejar que las malezas nazcan, estamos viendo mezclas dobles o triples, tratando de buscar que en la mezcla que más de un herbicida controle todo el espectro que estamos teniendo, ¿no? Entonces, por ahí ponemos como triple mezcla a alguien que controle las dos. Para darte un ejemplo, es decir, si yo pongo el Ligay, el Besti, ¿no es cierto? El Ligay más sulfentrazone. Yo lo estoy dejando, es una mezcla, pero yo al Yuyo Colorado lo estoy controlando solamente con sulfentrazone, ¿no es cierto? Porque mucho es resistente a ALS. Entonces ahí es donde iría la triple mezcla, ¿no es cierto? Una acetanilida, algo de eso que controle las dos cosas, que tenga un control de las gramíneas, que va a ser muy bueno el Ligay, y controle además Yuyo Colorado, ¿no es cierto? Que va a ser muy bueno el sulfentrazone, pero tratando de que ese tercer componente de la triple mezcla sirva para los dos, ¿no? Para no dejarlo solo al herbicida, para no ser una presión de selección, ¿no? Lo que decía un poco Daniel, es decir, la combinación de mecanismos de acción. Sí. No, yo era sobre eso, sobre lo que estaban hablando. Creo que con todo esto de las condiciones ambientales, cómo se viene y demás, no tenemos que perder en cuenta que en cada lote conocemos las malezas que hay, o sea, no tenemos que esperar un cambio en la modificación de esa dinámica de la maleza. Los pulsos se van a seguir dando en los momentos, digamos, o los meses que generalmente se dan. O sea, lo que vemos es ventana más grande o ventana más chica. ¿Sí? Es la amplitud de la ventana y la cantidad de cortes. Sí, pero que se va a dar, se va a dar. Exactamente, sí. Y creo que la estrategia, por más que venga un año seco, o sea, si yo tengo normalmente en la zona 2 cortes de equinocloa, se van a dar esos 2 cortes de equinocloa, y generalmente el primero es más chico y el segundo es más grande, según lo que se ve acá, entiendo. Y hay que posicionarnos preemergente conociendo eso, conociendo la dinámica que tenemos. Digamos, no se va a modificar ese comportamiento de la maleza. Digamos. No claro, tenemos que prender en cuenta eso. En ese eso. proceso, Luca, de dinámica, es decir, producto eficaz en el momento oportuno. Es decir, el momento oportuno es ese, o sea, posicionarlo en el momento en que van a nacer las malezas. Hay que estar muy atento al pronóstico. Está apagado. Tenemos que esperar un poquito a noviembre para que tengamos los picos más importantes. Si es importante estar muy atento al pronóstico. Claro, por eso un poco cuando uno veía, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué se hacía todo esto de precipitaciones, milímetros, precipitación acumulada, temperatura mínima, temperatura máxima? Porque todo tiene, es decir, una respuesta. El nacimiento va a una respuesta, así como le conocemos la ecofisiología, es decir, del maíz, decimos necesita 58 grados desde el momento que lo siembro hasta verlo nacer, la maleza necesita una acumulación térmica para nacer, ¿sí? Y la cantidad de agua que... Y está comprobado que acá en el
no varía mucho. Lo que varía o lo que determina que se desencadenen esos flujos son las lluvias. Exactamente. Yo creo que ahí, digamos, el kit de la cuestión en nuestro NOA, en la gran región de climas monzónicos, ¿no? Subtropicales, tropicales. Los requerimientos térmicos están. La estabilidad, cómo se estabilizan las lluvias, digamos, en la época estival, de lo que determina nosotros que ya, bueno, los más conocedores, quizás, en función de los pronósticos que dice Karina, podamos hacer un manejo agronómico con los herbicidas más eficiente o no. Claro, lo que, por ejemplo, uno va a Liaca, a Toloche, y ellos tienen todo riego por inundación, y a Amaranto le aparecen a fines de agosto, porque ya tiene la acumulación térmica, le faltaba el agua esa para que se produzca el nacimiento. Lo que pasa es que nosotros tenemos un agosto de 0, un septiembre de 0 y un octubre de prácticamente de 0, o sea, muy poca. Y esas lluvias ocasionales son las que se despelotan todo. Sí, volviendo, esta capacidad de resiliencia, digamos, de las malezas que se multiplican por semilla, aplicado a las malezas perennes, por ejemplo, una borreria, o pasto ruso, papoforum, que muchas veces la estamos sometiendo a un estrés por la aplicación de herbicidas y a veces no logramos controlarlas bien. ¿Puede estar pasando algo similar, digamos, que la estamos induciendo a que adquiera no una resistencia genética, sino una tolerancia al producto? A ver, la maleza viene con su genoma, no. O sea, por otro lado, el tema de sorgo de Alepo, las perennes estas van a estar rebrotando con temperatura del suelo, es decir, no necesitan agua para rebrotar porque sacan su requerimiento del xylopodio, es decir, que o del xylopodio en el caso de la borreria o del caso del rizoma en el caso del ruso o de una corona en el caso de una digitario de clorus o papofor. Ahí la maleza cuando está, vamos a suponer, tengo que controlar sorgo de Alepo. Sorgo de Alepo, la mejor época de controlar es fines de agosto, principio de septiembre, porque tenés la mínimo tamaño de expresión del rizoma, porque el rizoma dejó de crecer en el momento en que perdió la parte aérea de la planta. Es decir, que en el invierno el rizoma es un órgano vivo, continúa respirando, va bajando su tamaño. Estos son todos los estudios de dinámica que hizo Emilio Satorre y Claudio Guerza allá por la fines de la década de 70, principios de los 80. Entonces la planta tiene la mínima expresión de rizoma cuando está terminando el invierno y encima tiene que darle mucha energía de ese rizoma a las yemas para que broten. Con la promesa que los brotes le dicen yo te lo devuelvo, ¿sí? Y ahí es donde empieza a devolver cuando tiene 3, 4 hojas, 5 hojas, tiene 30, 40 centímetros de altura, es la mínima expresión de rizoma y la máxima traslocación. No es una planta que esté estresada porque es una planta que está muy activa porque tiene que devolver, digamos, con fotosíntesis todo lo que ha recibido de ese rizoma y todos los productos que se traslocan por floema se traslocan siguiendo la ruta de los hidratos de carbono. Entonces, ese es el momento ideal. Ahí la planta no está estresada. Lo que pasa es que después empezamos a hacer aplicaciones muy tarde con plantas florecidas, donde ya se cambia relación fuente-destino. Es decir, que uno tendría que ver un poquito la fisiología para ver cuáles son los momentos oportunos de control, ¿no? Por eso es que en muchas situaciones, con plantas muy grandes, lo que se hacía era, ¿te acordás, Daniel? Se le pasaba un rolo como para bajar la biomasa y que ahí... Claro. Bueno, a ver, nosotros acá no vegeta todo el año, porque acá, digamos, alguna heladita sí, allá en el norte sí, digamos, puede... Es un tema más lindo, pero a medida que vamos al norte empieza a vegetar y justamente los problemas que se dieron en Tartagal es porque realmente otra cosa era esa, ¿no? Tantas generaciones al año que provenían tanto de semilla como de rizoma. Sí. Y ahí es donde realmente complementar, porque no hay helada, es muchas veces, complementar con un daño que provoque toda esta evolución fisiológica en el metabolismo, el daño mecánico, hace justamente también que podamos complementar en el manejo nuestro de los coemergentes sin ese invierno natural. Entonces todo tiene que ver con todo. Una acotación,
y la verdad que me dejó preocupado. Sí, según lo que vos mostraste, el pico de la curva de la REM, cuando se dio el pico los 2 años después de la gran sequía, y lo que va pasando de la primera generación con estrés y la nieta, digamos, de la planta madre. O sea que nosotros de acá a 2 años tenemos que estar esperando, según la sequía esta que tuvimos y los problemas que tuvimos con lo acotado y las condiciones de aplicación, tenemos que estar esperando otro pico capaz de nuevas resistencias. Sería hacer futurología, pero cuando uno hace investigación muchas veces elabora una hipótesis, ¿no es cierto? La hipótesis es una respuesta imaginaria de lo que podría pasar en base a los estudios previos, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver todo esto y enterarme un poco de todo esto, este es un trabajo muy nuevo, esto es del año pasado, este es publicado en el 2003. Y cuando lo leí, ¿no? Porque un poco para hacer una broma, yo decía que yo ya lo tenía esto, ¿no? Que se llama hambre ancestral, ¿no? A mí me dicen, ¿por qué tenés tanto hambre? Y yo digo, yo tengo hambre ancestral, o sea que algún ancestro había sufrido hambre y entonces fue la memoria transgeneracional, ¿no? Pero cuando ves esto y decís, pucha, y te acordás de la seca del 2008-2009 y entonces te va la curva de la REM de Apresid y decís, es muy similar, ¿no? Es después en el 2011, 2012, es como que se disparan un montón de casos, ¿no? Eso es lo que pasó. Tenemos esto que podría ser una explicación a eso que pasó y decir, y capaz que, ¿para qué nos puede servir? Primero, para estar atentos a nuevos escapes y segundo, yo ya no sé si aplicaría un herbicida en condición mala. Un herbicida postemergente en una mala condición, porque no lo mato. Y entonces es como limpiar. ¿Cómo no vas a hacer nada, no? Esos cloris que salen del maíz en agosto, septiembre, hay que hacer una aplicación, ¿no? ¿Cómo lo vas a dejar? ¿No? Hay que aplicar. Pero si no funciona. No, pero que los coadyuvantes pueden mejorar. No sé, vos le aplicás aceite y sigue sin funcionar. Entonces, si no funciona. Bueno, es que igual se va a escapar, ¿no? Porque igual vos... No tengo que aplicarlo y se va. ¿Hasta qué momento, viste? Entonces vos decís, entro con una selectiva, con dinamita y lo trato de borrar. Sí. Bueno, es lo que allá en el NEA se hace mucho, porque creo que es el lugar donde más aplicadores selectivos hay, ¿no? Y por ahí vos ves las dosis que terminan siendo las dosis de aplicación de cletodin, de aloxifob, son realmente dinamita, no son bombas, ¿no? Yo alguna vez hice unos ensayos para ver si lograba a través de algún coadyuvante, porque hay un mundo de coadyuvantes y entonces te dicen, no, porque si vos lo aplicás con Y entonces hice un montón de aplicaciones sobre un clori, que no era grande, tenía de tamaño, no estaba ni florecido, nada, pero con una condición pésima de aplicación, ¿no? Es decir, una humedad relativa muy baja, una humedad de suelo muy baja, eso que nosotros tenemos acá bien monzónico en el mes de septiembre, fines de septiembre. Y vos haces la aplicación y no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? O directamente voy y seco todo, hago un doble golpe, no sé, y le pongo un paraguas después que sí, que es un soplete que igual que funciona. Pero lo que yo veo es que una aplicación en ese momento no me proporciona ningún beneficio.